Respetables alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso de Proyectos 2. Nos encontramos en la semana número 13 y el día de hoy abordaremos el tema sobre estados financieros básicos utilizados en la formulación de un proyecto, así como el estado de resultados o de pérdida y ganancias. El objetivo de la clase es que usted como estudiante conozca, comprenda y aplique el estado financiero de pérdidas y ganancias para el análisis de proyectos. El contenido que estaremos desarrollando en primera instancia es sobre los estados financieros básicos que se utilizan en la formulación de proyectos, el estado de pérdidas y ganancias y a continuación un ejemplo sencillo de un estado de resultados. Para empezar, diremos que los estados de resultados en los proyectos se pueden denominar estados pro forma. Se le llama pro forma porque están proyectados a 5 años. Los principales estados pro forma son los estados de ingresos, el balance y el flujo de caja. Son los 3 estados financieros básicos que se utilizan en la formulación de proyectos. El estado de ingresos nos representa los ingresos y los costos esperados para el año siguiente. El balance nos muestra los activos, los pasivos y el capital contable al finalizar el periodo. Y el flujo de caja nos muestra el movimiento del dinero en un periodo determinado, que generalmente pueden ser meses, pueden ser años, etc. El estado financiero de pérdidas y ganancias calcula la utilidad y los flujos netos de efectivo del proyecto. Y, obviamente, lo que pretende es enseñarnos el beneficio real de la operación de la planta. Algunas consideraciones importantes. El estado financiero de pérdidas y ganancias se puede realizar de manera mensual, de manera trimestral o también de manera anual. Este estado financiero detalla de manera precisa cada rubro de gastos, ya sean operativos, administrativos o financieros. Lo más importante es que debe representar siempre información real y confiable, pues de este instrumento dependerán muchas decisiones de la gerencia. En la parte derecha de la pantalla, usted puede observar la estructura básica de un estado financiero, que inicia con el concepto de ventas. Las ventas de los productos que la empresa fabrica y vende. A estas ventas se le resta el costo de ventas, que como ya lo vimos en la clase anterior, el costo de ventas no es más que el dinero que usted gasta para poder comprar toda la materia prima para poder transformar los productos finales. El resultado entre las ventas y los costos de ventas nos genera la utilidad o margen bruto. Posteriormente se deben restar los gastos de operación y el nuevo saldo representa la utilidad sobre flujo, conocido también como el EBITDA. Se le restan las depreciaciones y las amortizaciones y nos genera un nuevo saldo que se denomina utilidad de la operación. Se resta nuevamente un rubro de gastos y productos financieros, que son los que están asociados a los préstamos o créditos, y el nuevo saldo se representa como la utilidad antes de los impuestos o también UAI. Finalmente, se le restan los impuestos aplicables a los productos y tendremos un saldo final que denominamos utilidad neta. En la pantalla puede usted observar un ejemplo de un estado de resultados. Todo instrumento financiero debe empezar con un título del instrumento. En este caso se llama Empresa X S.A. de CB
estado de resultados al 31 de diciembre del 2014. En primera instancia nos está dando ya el periodo que se está evaluando, es decir, el estado al 31 de diciembre del 2014. Dependiendo en qué momento usted se encuentre realizando o elaborando el estado de resultados, así será la fecha que corresponda con el nombre de la empresa. Como usted puede observar, el primer rubro corresponde a ingresos. Los ingresos están constituidos por las ventas brutas, que son 850,000 unidades, las devoluciones, que corresponde a 70,000 unidades, y los descuentos, que corresponde a 60,000 unidades. La sumatoria de estos rubros denotan las ventas netas de la empresa, es decir, 980,000 unidades. Posteriormente, según la estructura que acabamos de observar, se le restarán los costos de ventas, que para el ejemplo son 200,000. Las ventas netas menos los costos de ventas nos representa, como ya lo dijimos, las utilidades brutas, que en este caso o en este ejemplo son 780,000 unidades. Proseguimos con los gastos operativos, iniciando con los gastos de venta, que están representados por 54,000 unidades, los sueldos y salarios 89,000 unidades, las comisiones de venta 30,000 unidades, los gastos de entrega o fletes 30,000 unidades, los gastos de mercadotecnia 25,000 unidades, los viajes 40,000 unidades, los viáticos 20,000 unidades, otros gastos de venta 8,000 unidades. Es decir que el total de gastos de venta suman 298,000 unidades. Por favor, observe el detalle con el que está siendo elaborado el estado de resultados. La idea es que se coloquen y se agreguen todos los rubros necesarios para poder conocer la situación de la empresa. Posteriormente, después de los gastos de venta, se representan los gastos administrativos, sueldos y salarios, beneficios y compensaciones, impuestos sobre nómina, seguros, la renta, la electricidad, el teléfono, el agua, la telefonía celular, los artículos de papelería, la mensajería, el mantenimiento de equipos, las membresías, así como los muebles y equipos de oficina. Todos los gastos administrativos suman 227,800 unidades. Así, el total de gastos operativos, que está conformado por la sumatoria de los gastos de venta y los gastos administrativos, sumarían 525,800 unidades. Restamos la utilidad bruta con el total de gastos operativos y la nueva utilidad operativa UAII, es decir, utilidad antes de intereses e impuestos, sería igual a 254,200 unidades. Posteriormente, abarcamos la parte que corresponde a créditos, denominándolos gastos financieros. Los gastos y productos financieros para el presente ejemplo son de 10,000 unidades. Esos gastos y productos financieros podría corresponder al rubro de pago de intereses o pago de capital que la empresa pueda adeudar a alguno de los bancos del sistema. El total de gastos financieros entonces son 10,000 unidades. Si a la utilidad operativa antes de intereses e impuestos le restamos los gastos financieros, tenemos un nuevo saldo que se denomina utilidad antes de los impuestos, que son 244,200 unidades. Posteriormente, se descuentan los impuestos sobre los ingresos,
que para el ejemplo son 40.000 unidades. Nuevamente se resta a la utilidad antes de impuestos el total de impuestos y queda al final una utilidad neta de 204.200 unidades, que en este caso estamos hablando de dólares. La utilidad neta se entiende como aquella cantidad de dinero que queda libre y disponible para los accionistas de la empresa, o también para que la misma empresa pueda utilizar ese dinero para reinyectarlo al capital en el próximo ejercicio fiscal. Eso dependerá de la administración de la empresa y de las políticas de manejo que haya definido la junta directiva. En todo caso, el estado de pérdidas o el estado de resultados nos permite determinar al final del ejercicio si estamos trabajando con números positivos o si estamos trabajando con números negativos. Si la utilidad neta es positiva, significa que se están generando ganancias después de haber aplicado todos los gastos. Pero si la utilidad neta es negativa, significaría que la empresa está trabajando con pérdidas. Por lo tanto, no se estarían alcanzando los niveles de rentabilidad de la empresa. Es sumamente importante que cuando usted esté elaborando un estado de resultados, trate de ordenar todas las cuentas que son necesarias para la conformación del mismo. Esto implica que usted tenga conocimientos previos o básicos de contabilidad para poder hacer la clasificación de las cuentas. Por ejemplo, las cuentas que corresponden a gastos de venta, las cuentas que corresponden a gastos administrativos, las cuentas que corresponden a gastos financieros, etc., para poder asignarlo en el lugar correcto donde corresponda. En este curso, que es Proyectos 2, únicamente estamos conociendo la estructura del estado de resultados, pero según el currículum de su carrera, usted también lleva un curso de contabilidad o lleva cursos de análisis financiero, donde puede profundizar un poco más sobre esta clasificación de cuentas. En pantalla podemos observar para el mes de enero, que es lo que estábamos observando en la lámina anterior, podemos observar un estado de resultados resumido donde únicamente se han colocado los grandes totales de cada una de las cuentas. Por ejemplo, las ventas netas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos operativos, el total de gastos de venta, el total de gastos administrativos, el total de gastos operativos, la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, el total de gastos financieros, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Es decir, hemos exceptuado todas las cuentas o rubros que conformaron parte del análisis más detallado. Esto con el afán de poder tomar en cuenta únicamente los grandes rubros o las grandes partidas y sobre todo poder hacer una distribución porcentual que usted observa al lado derecho, que es conforme al nivel de ventas alcanzado. Es decir, que el costo de ventas representa el 20% de las ventas netas. La utilidad bruta representa el 80% de las ventas netas. Y así sucesivamente podemos ir comparando cada uno de los rubros con respecto a las ventas netas. ¿Y por qué con respecto a las ventas netas? Porque las ventas netas representan el mayor objetivo de toda empresa, pues de ellas dependerá que existan utilidades suficientes para los accionistas de la empresa. La salud de una empresa, la salud financiera, se puede analizar con este instrumento, logrando analizar y balancear los porcentajes que usted está observando en pantalla. Viéndolo un poco más detallado, usted puede observar que el costo de ventas representa el 20.41% de las ventas. Esta relación surge
del cálculo de costos de ventas dividido ventas netas. La utilidad bruta es el 80% de las ventas netas. ¿Y cómo se calculó? Dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. El total de gastos de ventas es igual al 30% y la forma de calcularlo fue gastos de ventas entre las ventas netas, y así sucesivamente usted puede ir sacando las relaciones proporcionales con respecto a las ventas netas. Si observamos aquí, pues existen diferentes niveles que en algún momento pueden ser importantes analizar. El costo de ventas representa únicamente el 20% de las ventas. Desde mi punto de vista es un indicador saludable porque indica que se están generando más utilidades que lo que estoy gastando en comprar mercadería. Si el costo de ventas comienza a incrementarse, significará que voy a obtener poca utilidad a partir de las ventas. Los gastos de venta, es decir, todos aquellos gastos que incurren para lograr una venta, representan el 30% de las ventas netas. Significa que allí estoy generando un cierto nivel que ya debería empezar a preocuparme. Si tengo gastos de venta superiores al 50%, significa que estoy gastando el 50% de las ventas únicamente para lograr las ventas, lo cual no es saludable para una empresa. Y así sucesivamente usted podría ir estudiando los beneficios y las consecuencias de los diferentes indicadores calculados. Se presentan ante usted una serie de preguntas que solicito por favor investigue cuál es la respuesta correcta. La primera pregunta es: ¿cuáles son los 3 estados financieros básicos de un proyecto? La segunda pregunta: ¿qué nombre reciben los estados financieros de un proyecto? Y finalmente, ¿cuál es la principal utilidad de un estado de resultados de pérdidas y ganancias? Le agradezco mucho su atención, espero podamos vernos en la próxima clase.